Pueden tomar asiento. Con su venia, señor presidente. Ceremonia pública de juramentación del presidente y vicepresidente del Consejo Nacional de la Magistratura para el periodo 2015-2016 y el consejero para el periodo 2015-2020. A continuación, invitamos a ustedes a ponerse de pie para entonar las sagradas notas de nuestro himno nacional del Perú. ¡Viva el Perú! ¡Viva! Pueden tomar asiento. El 1 de marzo de 1995 se instaura el primer pleno del Consejo Nacional de la Magistratura en el local del Colegio de Abogados de Lima. El día de hoy estamos cumpliendo 20 años de este trascendental momento. A continuación, discurso de orden por el 20º aniversario del Consejo Nacional de la Magistratura a cargo del señor consejero Gastón Soto Ballenas. Señor. Doctor Pablo Talavera Helguera, presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Ingeniero Gonzalo García Núñez, ingeniero Luis Maesono Yamasita, doctor Máximo Herrera Bonilla, integrante del Consejo Nacional de la Magistratura. Doctor Víctor Ticona, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República y del Poder Judicial. Doctor Pablo Sánchez Velarde, fiscal de la Nación. Señor doctor Francisco Tábara, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, doctor Mariano Cucho, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, doctor Jorge Ribarren, jefe nacional del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, señores jueces y fiscales supremos, doctor Mario Moretti, decano del Colegio de Abogados de Lima, señor presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, señores jueces y fiscales superiores,
magistrados todos, señoras y señores. En primer lugar, permítame agradecer muy sinceramente al señor presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, doctor Pablo Talavera, quien nos ha dado el grato encargo de recordar hoy los 20 años de vigencia del Consejo Nacional de la Magistratura, bajo, dicho sea paso, recomendación que debo ser sumamente breve en mi exposición y trataré de serlo. Efectivamente, un día como ayer, un 1 de marzo del año 1995, se instaló efectivamente el primer pleno del Consejo Nacional de la Magistratura, que hoy estamos conmemorando precisamente sus 20 años de vida institucional, de organismo constitucional, independiente y autónomo. Y es que los constituyentes en sus diferentes etapas que han producido las diversas normas constitucionales, incluyendo la vigente 12 cartas políticas, siempre han estado preocupados de tratar de generar dentro de lo que viene a ser el origen de la designación, sobre todo, y nombramiento de los magistrados, para que desde su origen sean independientes y sean autónomos en las decisiones jurisdiccionales que ellos tengan que tomar. Pero cuando el poder político interviene, cuando se derivaba dicha decisión a que el Ejecutivo sea el que finalmente nombraba en el caso de los supremos y que a su vez tenía que ser ratificados por el órgano legislativo, evidentemente esa autonomía, esa independencia se veía ciertamente mediatizada. Como quiera de que además de las críticas que pudieran haberse dado a la actual y vigente norma constitucional, me refiero a la Carta del 93, la cual, como sabemos, fue aprobada en el año que hemos mencionado, el 93, y entró en vigencia el 1 de enero del 94, esta norma constitucional, de la cual no podemos ser mezquinos y resaltar el hecho que creó precisamente un órgano constitucional autónomo, independiente de cualquier exposición a poderes o influencias extrañas y sobre todo políticas, creando este hoy llamado Consejo Nacional de la Magistratura. Y es importante destacar el hecho de que por su origen ya evidencia a quién representa, y representa obviamente a la nación, representa a la sociedad. Cuando los magistrados dictan una sentencia, lo hacen a nombre de la nación, y por lo tanto es la nación la que le da esa atribución y le da esos poderes para poder tomar esa decisión jurisdiccional. Y por lo tanto el Consejo de la Magistratura precisamente representa a esa nación, representa a ese pueblo. Y allí la mistura de los integrantes que la conforman y donde de alguna manera diversos sectores institucionalizados están efectivamente representados para representar a esa sociedad que el constituyente ha querido que sea la que represente precisamente el Consejo de la Magistratura para el nombramiento de los magistrados y selección previamente, para la ratificación, así como también para la destitución previos procesos disciplinarios. Está conformado el Consejo de la Magistratura, como todos sabemos, por un representante de la Corte Suprema de Justicia de la República, elegido por por los jueces supremos, asimismo un representante de los fiscales supremos, quienes también toman esa decisión en junta de fiscales, asimismo un representante del Colegio de Abogados de Lima o de los colegios de abogados del Perú, elegidos en elección directa, asimismo 2 representantes de los demás colegios profesionales y para completar los 7, un representante elegido por los rectores de las universidades nacionales y un 7º que es el elegido por los rectores de las universidades privadas. Todos ellos, de una u otra forma, una vez elegidos, ya no representan a las instituciones, sino representan a la sociedad. Y eso es lo que hay que destacar, dando lugar que el origen de las decisiones que ellos toman, y en este caso de los designados, seleccionados y nombrados finalmente, no esté exento de esa influencia, de esa extraña, a veces mal negra, que se deriva de las decisiones del poder político y que mediatiza las decisiones de los mismos órganos o de los magistrados o los órganos jurisdiccionales. Por ello es importante destacar de que el Consejo de la Magistratura, a través de sus 20 años hoy de vigencia, ha tenido, si bien es verdad, y debemos reconocer, idas y venidas, algunos altibajos, algunas decisiones que pudieran haber sido motivo de crítica o de comentarios,
pero de lo que sí estamos seguros, por lo menos los que particularmente integramos este pleno y dos de nosotros que nos estamos yendo, tenemos la seguridad que hemos venido trabajando con lealtad a los más elementales principios constitucionales, con transparencia y sobre todo cumpliendo la norma y la Constitución. El Consejo Nacional de la Magistratura quiere hacer del Poder Judicial, pretende hacer del Ministerio Público las instituciones que sean confiadas o sean de confianza de la población y que la población tenga la seguridad que las decisiones que toman los magistrados que han sido nombrados, que han sido seleccionados por el Consejo de la Magistratura, lo hacen dentro del marco establecido por la ley y la Constitución. Nosotros posiblemente a lo largo del camino hemos tenido algunos sinsabores, algunos problemas en el ejercicio de las funciones, pero hemos venido solucionando esos problemas para llegar hoy día, y eso lo informará seguro en su momento con toda claridad y precisión el señor presidente del Consejo, el avance en el desarrollo de esas funciones que nosotros hemos venido ejerciendo hasta la fecha. El Consejo de la Magistratura, si bien es verdad, tiene funciones constitucionales como las que he señalado, específicamente señaladas en la norma fundamental, también es cierto de que ha requerido darse por parte del legislativo algunas normas para completar o efectivizar su labor y su misión. La ley 26397, que es la ley orgánica del Consejo de la Magistratura, la cual fue promulgada un ya lejano 27 de noviembre del año 95, esta fue publicada el 7 de diciembre del año 94, perdón, y luego ha requerido a lo largo del camino algunas leyes que se complementen, como unas que nosotros, este Pleno, la recibió con mucho beneplácito después de estar en el Congreso peleando su dación, su sanción. Me refiero a dos leyes que ha producido el Congreso de la República el año pasado. Me refiero a la ley 30055 relativa a la posibilidad de que el boletín nuestro, mediante el cual publicamos las resoluciones y las notificaciones, tengan valor oficial. Y una segunda ley, también promulgada el año pasado, que se refiere a la posibilidad de que el Consejo de la Magistratura pueda, de forma inmediata, una vez que decida sobre la no ratificación de los magistrados o en su efecto sobre la destitución de alguno de ellos, tenga efectiva ejecución de inmediato. Consecuentemente, no estemos supeditados, si bien es verdad el magistrado afectado puede presentar los recursos que la ley le provee, pero puede tener efectos inmediatos suspendiendo el ejercicio de su función. Son dos normas que nosotros vemos que va a facilitar la labor del Consejo de la Magistratura y con ello lograr realmente un mejor y más efectivo trabajo en el resultado del mismo por parte del Consejo. Nosotros aquí asumo la palabra también del ingeniero Maesono. Queremos públicamente aprovechar esta oportunidad para agradecer muy sinceramente la confianza, primero depositada por quienes nos eligieron, los rectores hace 5 años, en el caso del ingeniero Maesono, los rectores de las universidades nacionales, en mi caso los rectores de las universidades privadas, la confianza de los colegas, miembros del Pleno que aún continúan también en funciones y sobre todo con la confianza de todos ustedes, los magistrados, el público en general, los medios de comunicación, que de una u otra forma, con la llamada de atención, nos han permitido hacer posible de que nuestra función se vea más y mejor efectivizada. Por ello, quiero públicamente agradecer a todos y cada uno de ustedes por haber hecho posible que nosotros, lo que hemos tenido el alto honor de formar parte de este Consejo Nacional de la Magistratura, nos da la oportunidad de poder decir hoy día que estamos dejando el Consejo, creo, sin equivocarme, mejor que como lo hemos encontrado. Muchas gracias. Gracias, doctor Soto. Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura número 0055-2015-CNM, Lima, 6 de febrero de 2015. Visto el acuerdo del Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura, adoptado en sesión extraordinaria de la fecha y, considerando que la ley número 26397, Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, en su artículo 36,
dispone que el presidente del Consejo es elegido por el Pleno del Consejo de entre sus miembros por el periodo de un año, que, en cumplimiento de la citada ley y de conformidad con los artículos 3º y 4º del Reglamento de Sesiones del Consejo, el Pleno reunido en sesión extraordinaria para este efecto renovó el mandato del señor doctor Pablo Rogelio Talavera Helguera como presidente del Consejo Nacional de la Magistratura para el periodo institucional marzo 2015-febrero 2016, de conformidad con los artículos 37, inciso B, de la Ley número 26397, Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, y cuarto, inciso D, del Reglamento de Sesiones del Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura, se resuelve. Primero, renovar el mandato del señor doctor Pablo Rogelio Talavera Helguera como presidente del Consejo Nacional de la Magistratura para el periodo institucional marzo 2015, febrero 2016. Segundo, proceder al acto de juramentación de acuerdo a ley. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmado Luis Maesono Yamashita, vicepresidente del Consejo Nacional de la Magistratura. A continuación, invitamos al señor doctor Pablo Talavera Helguera a prestar el juramento de ley. Todos de pie. Juro por Dios desempeñar fielmente los deberes del cargo que se me han conferido. Pueden tomar asiento. Sí. Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura número 087-2015-CNM, Lima, 24 de febrero de 2015. Visto el acuerdo del Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura número 335-2015, adoptado en sesión de la fecha, se resuelve, primero, proclamar al señor consejero Gonzalo Raúl García Núñez como vicepresidente del Consejo Nacional de la Magistratura hasta la culminación de su mandato como miembro de este Consejo. Segundo, proceder al acto de juramentación de acuerdo a ley. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmado Pablo Talavera Helguera, presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Invitamos al doctor Gonzalo Raúl García Núñez a prestar el juramento de ley. Todos de pie. Juro por mi honor desempeñar fielmente los deberes del cargo que se me ha conferido. Pueden tomar asiento. Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura número 198-2014-P-CNM, Lima, 16 de diciembre de 2014. Visto el oficio número 005-2014-P-ASUP del presidente encargado de la Asociación de Universidades del Perú, ASUP, mediante el cual acredita ante el Consejo Nacional de la Magistratura a los consejeros titulares y suplentes elegidos por los rectores de las universidades nacionales. Se resuelve. Artículo primero. Tener por acreditado al miembro y titulares y suplentes del Consejo Nacional de la Magistratura elegidos por los rectores de las universidades nacionales para el periodo 2015-2020. Artículo segundo. Disponer la juramentación del consejero titular por los rectores de las universidades nacionales en la oportunidad que corresponda. Regístrese, comuníquese y archívese. Firmado Pablo Talavera Helguera, presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Mario Álvarez Quispe, secretario general. Se invita al señor Orlando Velázquez Benítez a prestar el juramento de ley. Todos de pie. Señor doctor, si hace prestar el juramento de ley. Juro por Dios desempeñar fielmente los deberes del cargo que se me ha conferido. Le impongo la cinta y la medalla que lo incorpora como miembro titular del Consejo Nacional de la Magistratura. Felicidades.
foto al centro, para que lo puedan tomar acá. Muy bien. Pueden tomar asiento. A continuación, palabras del señor consejero Pablo Talavera Helguera, presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Señor presidente del Poder Judicial, doctor Víctor Ticona Postigo, señor fiscal de la Nación, doctor Pablo Sánchez Velarde, señor vicepresidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Gonzalo García, señores consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones, doctor Francisco Tábara, señores miembros del Jurado Nacional de Elecciones, señor jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, doctor Mariano Cucho, señor jefe del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil, doctor Jorge Ribarren, distinguidos jueces y fiscales supremos que nos honran con su presencia, señor decano del Colegio de Abogados Mario Amoretti Pachas, señora ex fiscal de la Nación, doctora Nelly Calderón, señores expresidentes del Consejo Nacional de Magistratura, doctor Ricardo Lahoz, doctor Edmundo Peláez, doctor Daniel Caballero, doctor Teófilo Hidrobo, señores consejeros, exconsejeros, señores presidentes de las Cortes Superiores de Justicia de Lima, Lima Norte, Lima Este y Lima Sur, señores presidentes de la Junta de Fiscales Superiores, señores jueces superiores, jueces especializados y jueces de par letrado, señores fiscales superiores, fiscales provinciales, fiscales adjuntos, señores funcionarios del Consejo Nacional de la Magistratura y trabajadores de este Consejo, distinguidos familiares e invitados del recientemente juramentado e incorporado doctor Orlando Velázquez, señoras y señores, amigos periodistas. Es una fecha importante para el Consejo Nacional de la Magistratura, que en cierto modo ha coincidido con una renovación en el periodo de gestión institucional y también con la juramentación e incorporación de un nuevo miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, el doctor Orlando Velázquez, a quien en principio le doy mi más cálida y fraternal bienvenida a este pleno del Consejo Nacional de la Magistratura, que espera mucho de su participación, pero a la vez también decía que este momento, esta ceremonia, pretende resaltar, como ya lo ha dicho el doctor Gastón Soto Ballenas, la conmemoración del 20º aniversario del Consejo Nacional de la Magistratura. Del cual no se trata de cumplir simplemente años, sino de que en el tiempo tenemos que verificar y reflexionar si evidentemente esta institución ha tenido o ha cumplido con su propósito. Y lo que vemos a lo largo de estos 20 años, aproximadamente con la presencia de 4 plenos, es que el resultado ha sido positivo. Cada pleno ha tenido su rol trascendental, por cierto, en su momento. A unos le tocó enfrentar en situaciones difíciles, llegando al punto de renunciar cuando vieron cercenadas sus facultades.
aquel consejo en ese entonces presidido por el distinguido profesor universitario Carlos Parodi Remón, y luego el siguiente pleno, ya a partir de 2001, que se encargó de evaluar en los procesos de ratificación a un sinnúmero de magistrados y asimismo de seleccionar a otro número importante luego de que volviéramos a una democracia plena. Y así continuó el siguiente pleno, como ya se ha referido, con la tarea de los procesos de selección, tratando de perfeccionar las metodologías para la selección de jueces fiscales, hasta que llegamos al pleno que nos ha tocado integrar, y del cual puedo decir que efectivamente ha dado una dura batalla frente al problema estructural de la provisionalidad, ha mejorado y perfeccionado los procedimientos, ha hecho más transparente cada vez los procesos. Hoy por hoy, los postulantes se enteran de los resultados de sus calificaciones, incluyendo, por ejemplo, la calificación de sus documentos, de manera directa a través del extranet. Del mismo modo, podemos resaltar que este pleno ha enfrentado duros retos, sobre todo en materia de evaluación y ratificación, donde ha tenido que llevar adelante alrededor de 2.100 procesos de evaluación y ratificación. No pretendo cansarlos con una larga memoria de la gestión realizada en el periodo que va del 1 de marzo del 2014 a fines de febrero de este año. De lo que se trata es, de alguna manera, tratar de rendir cuentas sobre la base de lo planteado en el inicio de mi discurso allá por los primeros días de marzo del 2014. Y dijimos que era muy importante, por ejemplo, el acceso a la justicia en términos materiales, es decir, que los ciudadanos tenían el derecho de tener un juez titular, un juez nombrado con todas las garantías y procedimientos previstos en la Constitución. Y es así que nosotros consideramos como parte de nuestra política un acercamiento, una promoción de la nueva metodología que se debe implementar, sobre todo para cubrir aquellas plazas nominadas de difícil cobertura o de difícil acceso. Hoy podemos decir con satisfacción de que, por ejemplo, en la convocatoria 1 del 2014, que es de la zona de más difícil cobertura, cubrimos el 100% de las plazas convocadas. Y de la convocatoria número 2 del 2014, que estuvo referida concretamente a los distritos judiciales de Madre de Dios y Ucayali, en lugares no solamente de difícil cobertura, sino también de difícil acceso, y que probablemente en algunos casos nunca hubo un juez titular, pues lo cubrimos al 98%. Es decir, que solo en un caso de las plazas ofertadas no fueron cubiertas. Esto refleja que la política, los objetivos trazados, el desarrollo de las acciones que nosotros hemos puesto en marcha han dado un fruto y hemos superado uno de los problemas referidos a la falta de inclusión social, también en materia de la justicia. Porque la inclusión no es otra cosa que facilitar el acceso a la satisfacción o disfrute de sus derechos fundamentales. Y en este caso lo hemos cumplido. Pero el Consejo, en esta suerte de dar acceso a jueces titulares, no solamente desarrolló 2 convocatorias, la 1 y la 2, en los porcentajes que he referido, sino que además desarrolló un total de 9 convocatorias, de las cuales 8 han concluido. No es una cuestión solamente de números. Hemos batido los récords históricos en el Consejo, para que ustedes se den cuenta de 4.063 nombrados hasta la fecha como jueces titulares en lo que va del periodo de agosto del 2010 a la fecha. Más del 35% han correspondido a esta gestión. 1.433 nuevos magistrados nombrados. Y digo que no todo es número porque, como ustedes podrán advertir cuando se publique la memoria, por ejemplo, en la convocatoria número 5, del 100% de las plazas de jueces superiores y fiscales, solo cubrimos el 61%. Es decir, que cerca de un 40% de plazas quedaron desiertas. No fueron nombrados pese a que habían postulantes.
por el rigor que se exigió en este concurso y particularmente en las entrevistas personales. Lo mismo ha ocurrido también en votaciones ordinarias de otras convocatorias y debemos puntualizar también en las votaciones extraordinarias de candidatos en reserva. Es decir, que el mismo rigor que se emplea para evaluar los antecedentes de los postulantes en los procesos o concursos y votación ordinaria, también se emplean en lo que corresponde a candidatos en reserva. Por supuesto, el Consejo Nacional de la Magistratura no es infalible. Y cuando se ha producido algún error, el Consejo ha rectificado de inmediato. En materia de fortalecimiento institucional, es muy importante la labor que se ha desarrollado en este año, y de manera muy sintética lo voy a referir. En primer lugar, un 30 de abril, tomamos noticia de una sentencia dictada por la anterior composición del Tribunal Constitucional, por la cual se ordenaba el nombramiento de un postulante como fiscal supremo. Y el día siguiente, en todos los medios, apareció esta noticia. El día siguiente era un día feriado, 1 de mayo. Sin embargo, los consejeros, conscientes de nuestra responsabilidad y en defensa de nuestros fueros, nos reunimos en sesión de pleno, un 1 de mayo, y concluimos que a través de esta sentencia se estaba violentando el Estado de Derecho, se estaba irrogando esa composición del Tribunal Constitucional, o arrogando, perdón, una función que no le competía y que procederíamos nosotros a la denuncia constitucional y otras acciones, entre otras, la de la nulidad de la resolución. Finalmente, luego de una ardua defensa en todos los frentes, sean estos jurídicos, incluso la prensa, logramos que se modificara la composición del Tribunal Constitucional y a mediados de julio se expidiera el auto o resolución que declaró la nulidad de esa decisión del Tribunal Constitucional y que se respetaran los fueros del Consejo Nacional de Magistratura, estableciendo inclusive nuevos parámetros para los estándares de motivación en materia de selección y nombramiento. No solamente el fortalecimiento institucional tiene que ver con la defensa, sino también con actividades proactivas, como por ejemplo fue la constitución de la Comisión Mixta, punto en el que tuve la buena recepción del entonces señor presidente, del doctor Enrique Mendoza, que nos acompaña, y que a partir de ahí vimos que tanto el Poder Judicial como el Consejo Nacional de Magistratura tenían mucho interés en revisar esta ley de la carrera judicial para poder hacer modificaciones a partir ya de su aplicación, de la experiencia, tanto con relación al Poder Judicial como también del Consejo Nacional de la Magistratura. Y es así que hemos planteado un conjunto de modificaciones que van desde una adecuada formulación del perfil del juez, como también los procesos de selección, de ratificación y los procesos disciplinarios. De tal manera que esperamos muy pronto que este documento sea debatido, y impulsaremos que así sea, en el Congreso de la República, para que por lo menos gran parte y las principales modificaciones elaboradas por esta comisión mixta se conviertan en ley. Una de ellas, por ejemplo, la menciono. Es un hecho innegable que hacia el año 2010 el porcentaje de provisionalidad era mucho más alto que el que hoy existe, razón por la cual el legislador, allá por el año 2009, estableció que para el concurso de ascenso o llamado concurso cerrado, donde solo participan los magistrados, el porcentaje fuera del 30%, dejando el 70% al acceso abierto. Pero las estadísticas nos demostraron con el tiempo que subía el número de magistrados titulares y sin embargo se mantenía el porcentaje del 30%. Y pudimos también apreciar que la carrera no se fortalecía porque se iban quedando los magistrados que estaban en la carrera, y eso lo notamos de los postulantes juez de paz letrado a primera instancia, donde el porcentaje de abogados seguía superando el 50%, mientras que crecía en la base el número de magistrados de carrera que no alcanzaban el ascenso. Esa es la razón por la que nos llevó a concluir que teníamos que elevar esa cifra del 30% al 75%.
única forma de entender que hay una carrera judicial. Por supuesto, el 25% quedará para el acceso abierto, de manera tal que puedan ingresar distinguidos abogados y juristas a la carrera judicial. Es decir, no es una carrera cerrada, sino con la posibilidad de ser abierta. Pero si alguien pudiera criticar esta posición de decir que se cierra la posibilidad a los abogados, no hay que olvidar que todos los que integran la carrera judicial en algún momento han sido abogados y ha sido ese contingente el que ha ingresado. Pero teniendo un contingente enorme de magistrados ya en la carrera, de lo que corresponde es más bien profundizar la capacitación, darle oportunidades y establecer nuevas metodologías para que en el curso de ascenso lo que se privilegie es la calidad de sus decisiones, su buena producción, su puntualidad, su dedicación y antecedentes positivos en materia conductual. De tal manera que no se privilegie aquello que más bien queda en el campo de la investigación académica, de la publicidad de libros, etc. Eso es lo que queremos y creemos que los jueces, y así se manifestó en el Congreso de Jueces, es lo que interesa para el bien de nuestra judicatura y también del Ministerio Público. En materia de ratificaciones, este año quizás no ha sido un año donde hemos tenido cientos de magistrados que han pasado esta evaluación. Han sido apenas 41, 42 magistrados. En todos los casos nosotros nos hemos pronunciado, hemos emitido el acuerdo correspondiente. Han habido 5 que no pasaron el proceso, fueron no ratificados y los demás magistrados fueron ratificados y se han expedido los acuerdos correspondientes. En este ámbito de ratificación hemos trabajado desde un inicio un conjunto de elementos de carácter normativo que no habían sido tomados en cuenta hasta el momento, pero que eran necesarios para perfilar de algún modo la trayectoria en el ejercicio de la función jurisdiccional y fiscal, de manera tal que lleguen a ser evaluados bajo determinados parámetros ciertamente homogéneos. Y así, por ejemplo, mediante acuerdo del Pleno del Consejo de 11 de marzo de 2014, a mi pedido, se aprobó la modificación de los artículos 39, 44, 46 y 48 del Reglamento de Evaluación y Ratificación, relacionados con la ejecución inmediata de las decisiones de ratificación, aun cuando se interpusiera el recurso extraordinario, porque habíamos advertido que algunos magistrados, aprovechando que habían sido no ratificados en primera decisión, realizaban algunos actos que la ciudadanía consideraba irregulares. Y esa es la razón por la que el Consejo tomó esa decisión, lo implementó como parte de la modificación de su reglamento y fue precursora esta modificación de lo que es ahora la ley 30.270, publicada el 29 de noviembre de 2014, que dice lo mismo, que en los casos de no ratificación, la resolución se ejecuta de manera inmediata. Esto es separado del cargo, así se hubiera presentado el recurso extraordinario. Por supuesto, esto obliga a tener un mayor rigor, mayor cuidado, tanto en la elaboración de los informes como también en la decisión que nos compete. Posteriormente, se dieron los acuerdos de 24 de abril, 29 de abril de 2014 y 10 de julio del 2014, conforme a las cuales se emitieron las resoluciones 094 del 2014, 101 del 2014 y 149 del 2014. Resoluciones que estuvieron destinadas a regular un ámbito que pasaba así desapercibido, pero que era problemático y lo advertíamos en las evaluaciones de ratificación. La falta de claridad en lo que es la exclusividad de la función jurisdiccional y la exclusividad en la función fiscal. De tal manera que teníamos magistrados en el ámbito administrativo que presentaban como documento para ser evaluados en el proceso de ratificación, consistente en memorándums, notas de notificación, oficios, mientras que otros esforzados, miembros del Ministerio Público, por ejemplo, presentaban sus sendos dictámenes y otros documentos que acreditaban un esfuerzo intelectual
como también algunos magistrados que estaban en el ámbito de control presentaban pues sus informes y resultados de investigaciones. Entonces, se estableció claramente dos cosas. Primero, que los magistrados del Poder Judicial o del Ministerio Público no podían ejercer funciones administrativas, salvo en los casos que la ley expresamente así lo señalaba. Llámese presidente de corte, órganos de control, órganos electorales, etc. Y segundo, se ratificó de que los magistrados provisionales no podían ejercer función administrativa. Pero no solamente eso, sino que se prohibió expresamente, y constituye un demérito para efecto de ratificación, aceptar el cambio del régimen laboral de un funcionario, sea de la Fiscalía, o de un magistrado, sea de la Fiscalía o del Poder Judicial, aceptar un cargo distinto a lo que corresponde a su régimen laboral, esto es la 276. O sea, no se puede pasar de la 276 al CAS o a otro tipo de contratación. Y lo mismo, no puede pedir licencias sin goce de haber para ejercer actividades para las cuales no se les pidió el título. Los títulos han sido expedidos, y lo dice la Constitución y lo dice la ley, para el ejercicio de manera exclusiva en la función jurisdiccional y por excepción la docencia. Evidentemente la ley ha establecido otras excepciones como son las que he referido. Pero no solamente dictamos este tipo de resoluciones, y me permito insistir en ellas porque son bases fundamentales para el desarrollo de una adecuada trayectoria judicial y fiscal. Recuerden ustedes que este pleno es el que instaura, vamos a decir así, entre comillas, la moda de los precedentes administrativos. Y nos ha correspondido en el 2014 expedir dos precedentes, ambos sumamente importantes, vinculados con el proceso de ratificación fundamentalmente. El primero, el caso denominado Río Barriga, resolución 089 del 2014, que establece el mínimo para aprobar el rubro de calidad de decisiones. Esto es, ¿cuándo se considera que un magistrado tiene, vamos a decirlo así, una nota aceptable en la calidad de sus argumentos, en sus resoluciones o de dictámenes o disposiciones? El Consejo ha establecido una nota mínima a partir de la cual, si es que no se logra, pues se considerará un demérito dentro del conjunto de factores que tendrá en cuenta el Consejo para ratificar o no al magistrado. Y en segundo lugar, se dictó el precedente denominado Villacir Rojas, resolución 120 de 2014, que por cierto, debo reconocerlo, fue trabajado por quien habla a partir de una visita que nos hizo el señor presidente del Poder Judicial, el doctor Enrique Mendoza, en la que nos manifestó al Pleno que había jueces que se dedicaban mucho tiempo a hacer resoluciones con demasiada doctrina que parecían monografías y que en realidad distraía eso en un término de eficacia a la labor del magistrado. Como que si el Consejo les exigiera que hicieran tratados o monografías en sus sentencias y citaran jurisprudencia que a veces era irrelevante o doctrina que era innecesaria citarla porque no estaba en discusión o no había un problema de carácter normativo. Simplemente se colocaban como parte introductoria, gorros, o simplemente superabundantes. Es así que esta resolución estableció que lo importante era la claridad y la sencillez en el uso del lenguaje y en la argumentación, y que lo importante era pronunciarse sobre las pretensiones y los problemas subyacentes en el caso, y que lo que se quería era un esfuerzo intelectual de carácter argumentativo del magistrado, sus propios razonamientos frente al caso, y no la cita y cita y cita resoluciones que muchas veces, evidentemente, algunos lo hacían para obtener más puntaje en los concursos del Consejo Nacional de Magistratura. Es decir, en todo el año hacían 3 o 4 y el resto de las resoluciones no tenían la misma calidad argumentativa. Y eso no es algo que nosotros lo hemos inventado. En los procesos de ratificación nos mencionaban eso. ¿Por qué ha presentado? Bueno, doctor, es que ese año no pude hacer buenas resoluciones porque tuve este problema, o no tuve tiempo de encontrar mejores resoluciones. Es decir, que para el magistrado solamente importa hacer unas cuantas buenas resoluciones, digo yo, para algunos,
porque yo también debo reconocer aquí la buena calidad de la mayor parte de magistrados, incluso en algunos casos con altísimos estándares, cada vez mejor, eso sí hay que reconocerlo, pero los hay pues aquellos que justamente al no ser ratificados son los que plantean sus problemas. Entonces, de este modo, queda claro que los jueces no tienen que, ni los fiscales, dedicarse a poner jurisprudencia que no viene al caso, ni doctrina, ni convertir sus resoluciones en tratados o monografías de carácter doctrinario, ¿no? La síntesis es muy importante y el análisis crítico también de las pruebas y de los hechos que son sometidos a su conocimiento. En materia de procesos disciplinarios. También en materia de procesos disciplinarios, el Consejo Nacional de Magistratura ha sido bastante riguroso. Hemos alcanzado este año un pronunciamiento sobre 159 denuncias presentadas, 143 que han sido rechazadas. Otras han dado lugar a investigaciones preliminares contra magistrados supremos, unos casos del Poder Judicial y otros del Ministerio Público, y en este caso en el Ministerio Público han dado lugar a 5 nuevos procesos disciplinarios. En 38 casos han habido acuerdos de destitución de magistrados. Podría decir que incluso en algunos casos donde hemos emitido el acuerdo hay más de un magistrado que hemos destituido. Y también en algunos otros casos, 2, para serles concretos, hemos absuelto y en otro hemos emitido una sanción menor. Por supuesto, el Consejo, como se dijo en alguna oportunidad, va a actuar con la Constitución y la ley, con el rigor que corresponde para sustentar sus decisiones y con el criterio de conciencia que le asiste cuando tenga que suspender a cualquier magistrado, sea este el fiscal de la Nación, sea este cualquier otro magistrado de carácter supremo, en la medida en que se den los elementos que la ley establece. Y en eso queremos ser muy claros, vamos a continuar y emitir nuestros votos más allá de cualquier maniobra o presión o medios que se utilicen para presionar a quienes integramos el Consejo Nacional de la Magistratura. En materia de gestión administrativa, esta gestión ha tratado de darle, lo digo con absoluta transparencia, mayor énfasis a la gerencia general que está a cargo del director general, el doctor Jorge Rucova. Es decir, el presidente supervisa la labor del director general, evidentemente toma las decisiones sobre la base de los informes de las unidades correspondientes y el presidente no tiene por qué estar atrás de cada uno de los funcionarios. Por el contrario, la dirección de la gestión tiene que ser respetando las jerarquías. Recibimos un presupuesto, por cierto, con un déficit. Y luego de arduas gestiones, logramos que el Supremo Gobierno, a través del Ministerio de Economía, nos autorice una partida importante para poder cubrir ese déficit vinculado al pago corriente de las remuneraciones y otros. Yo diría que en síntesis en la gestión administrativa, y aquí quiero reconocer a todos los funcionarios y trabajadores del Consejo Nacional de Magistratura, que los logros y especialmente en materia de selección y nombramiento se debe no solo al trabajo de los consejeros, sino también de cada uno de los funcionarios y trabajadores del Consejo Nacional de la Magistratura. Hemos sido conscientes de que los hemos llevado al límite en algunos casos. Mi reconocimiento a la doctora Beatriz Gerí, directora de selección y nombramiento, que este año también ha batido los récords de sus 200.000 correos, ¿no?, electrónicos. Un reconocimiento al jefe de tecnología de información, que ha apoyado permanentemente a las áreas que lo han necesitado. Creemos que sin la tecnología no podemos avanzar de manera eficiente, pero se ha caracterizado esta gestión
de hacer, con el siguiente lema, ¿no? Hacer más con lo mismo e inclusive con poco. Hemos logrado niveles importantísimos de resultados, porque ese es nuestro producto. El producto del Consejo es nombrar jueces y fiscales, llevar adelante el proceso de ratificación y llevar los procesos de carácter disciplinario. Y en eso, con un presupuesto que no ha sido incrementado por el Tesoro Público, nosotros lo hemos logrado. Hemos incrementado sustantivamente incluso los recursos directamente recaudados y podemos decir misión cumplida en el ámbito de gestión administrativa. Por supuesto, hay muchas cosas que no se han hecho o que todavía están prontas a culminar. Y bueno, me ha tocado la oportunidad de continuar en la gestión. Si no, hasta aquí nomás hubiese llegado yo con mi discurso y ahora, unos minutitos más, les voy a decir qué es lo que vamos a hacer para el siguiente año. Somos conscientes que nuestra ley orgánica, a la que ha hecho referencia el doctor Gastón Soto, ha sido traspasada por la ley de la carrera judicial. Es decir, ¿qué regulaba la ley orgánica del Consejo Nacional de Magistratura? Lo que les interesa a todos los que son miembros de la magistratura: selección, ratificación y destitución. Pero ya fue traspasada por la ley de la carrera. ¿Qué aplicamos? La ley orgánica, la ley de la carrera, ¿no? Ley posterior deroga la anterior. En realidad tenemos serios problemas de carácter normativo. Pero no solamente tenemos esa dificultad, tenemos que hacer que esta institución, a través de su nueva ley, porque vamos a postular un anteproyecto de ley orgánica del Consejo Nacional de Magistratura, atentos para los que están de postulantes, ¿no?, que regule a una institución moderna, que no sea un corsé que no permita avanzar a través de acuerdos y decisiones del propio Pleno, pero que sea claro, por ejemplo, en los derechos y obligaciones, responsabilidades y también incompatibilidades de quienes integran el Consejo Nacional de la Magistratura. Que tengamos un procedimiento. Hoy, por ejemplo, no tenemos un procedimiento arreglado de la vacancia. Fíjese, 20 años. Tampoco de la causa grave. Y tampoco sabemos cuáles son todas las incompatibilidades que son aplicables a un consejero. Pues bien, la ley orgánica es el marco que nos va a permitir establecer con claridad para que todo consejero sepa cuáles son también sus derechos y cuáles son sus límites. Y que no sean tampoco vejados o afectados con maniobras o pedidos de abstención u otro tipo de denuncias. Está en el tintero y próximo a ser aprobado. Ha trabajado arduamente en ello el secretario general Mario Álvarez y también los asesores, el nuevo reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura. No es el reglamento de proceso disciplinario, de selección ni de ratificación. Es el reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura, al que hace referencia incluso la ley orgánica vigente, pero que nunca fue aprobado. Se aprobó un reglamento de sesiones, pero no hay un reglamento del Consejo Nacional que abarque todos los supuestos, incluyendo, por ejemplo, cómo se realizan las vistas de la causa en materia de las tareas constitucionales del Consejo. Impulsaremos, como ya dije, las modificaciones a la ley de la carrera judicial que ya están trabajadas, y asimismo, y aquí corro traslado al doctor Pablo Sánchez, impulsar la aprobación de una ley de carrera fiscal. Para todos son iguales los jueces y los fiscales, para todo lo que es remunerativo, ¿eh? Pero en la responsabilidad disciplinaria no son iguales. Un juez puede ser suspendido 6 meses y un fiscal puede ser suspendido a no más de 1 mes. Entonces no son iguales. En la torta la repartición no es igual. Pero no solamente eso, sino que hay miembros del Ministerio Público que no tienen, vamos a decirlo así, una caracterización similar
a la de otro integrante del propio Ministerio Público. Es el caso de los adjuntos. ¿Cómo se regulan los alcances del ejercicio de esta función y los niveles de responsabilidad? Cuando se hace un proyecto, ¿quién es responsable? Siempre preguntamos en las entrevistas, ¿no? Cuando se saca buena nota, los dos, el fiscal provincial y el fiscal adjunto. Y cuando se saca mala nota, el fiscal provincial, no, el adjunto es el que hizo el dictamen, ¿no? Ahí están sus iniciales. Pero ¿para qué lo presentó? Si estaba mal. 1, 2. ¿Y cuál es la calidad de supervisión que hace el titular del despacho? Fíjense ustedes, esos detalles que son anécdotas, son muy importantes a la hora de la evaluación de jueces y fiscales. Vamos a implementar la segunda fase de actualización de perfiles y fiscales, jueces y fiscales, perdón. Hemos trabajado ya todo el 2014 sobre la base de la actualización de los perfiles de jueces y fiscales en una primera fase. Muchos jueces y fiscales no se dieron cuenta, pero ahora lo tengo que decir, fueron evaluados dentro de su perfil psicológico, psicométrico, sobre la base de competencias, y algunas de las competencias positivas, evidentemente afloraron en la entrevista, como también en algunos casos de magistrados afloraron sus competencias negativas, como por ejemplo la falta de control de impulsos, y a continuación tenía una denuncia por haberle pegado a su mamá, u otro por haberle pegado a su mujer, u otro porque tiene líos en el trabajo. Entonces se van corroborando los perfiles. Con esos perfiles, evidentemente, nuestro profesionalizamiento fue negativo. Y continuaremos con la política de cobertura de plazas de difícil acceso. Desarrollaremos las 5 convocatorias para este año, 2 que tienen que ver con jueces y fiscales de la primera instancia, una de ascenso, otra de jueces superiores y fiscales superiores, y otra, anuncio muy prontamente, de Poder Judicial y Ministerio Público en el ámbito de la Justicia Suprema. Creemos que en 45 días podríamos tener un nuevo magistrado de la Corte Suprema y un nuevo fiscal del Ministerio Público, también en el ámbito supremo. Elaboración de un protocolo para los casos de postulantes con discapacidad y evidentemente coordinar con el CONADIS para presentar un proyecto de ley que modifique la atribución del porcentaje de bonificación. Un gran problema que tienen aquellas personas que están con discapacidad es que superan los exámenes, pero no superan la evaluación curricular. Creo que ahí hay que hacer un análisis para determinar cuáles son las razones por las que no superan y en un porcentaje importante. Creo que ahí debería estar la modificación y no al final, en el momento de la entrevista, porque van a llegar menos siempre. Implementación y puesta en marcha del informe digital en materia de evaluación integral. La próxima convocatoria será, me han prometido hasta que el jefe de tecnologías y la directora de ratificación, bajo un esquema ya digital, donde los miembros del Consejo solamente haremos un clic para poder saber toda la vida, obra y milagro de los magistrados. Vamos a ejecutar también aquello que se prometió y no se cumplió el año pasado, el plan de visita a jueces y fiscales convocados a proceso de evaluación integral y ratificación en aplicación del artículo 93 de la Ley de la Carrera, la elaboración de un nuevo reglamento de proceso disciplinario. Creemos que tiene que cambiar el régimen de procedimiento disciplinario para que sea mucho más célere. Hoy vemos que hay ciertos problemas. Y finalmente, sobre este mismo punto, contratación de profesionales especializados para la labor de apoyo a la dirección de proceso disciplinario para no solamente darle celeridad, sino también mayor análisis y contundencia en el momento de justificar las decisiones del Consejo. Pese a lo avanzado y las importantes tareas que le corresponde al Pleno renovado parcialmente, no puedo dejar de referirme a unas publicaciones que dan cuenta de una denuncia en mi contra. La misma que rechazo tajantemente por ser falsa, porque además es un absurdo jurídico y porque es una maniobra sinceramente chapucera. Es decir, quienes están a veces en las sombras y utilizan a personas para hacer denuncias, ni siquiera tienen la calidad jurídica para poder plantear una imputación. Se trata pues de una denuncia destinada al fracaso, cuyo único objetivo, ¿no?, es orquestar a través de algunos medios seguramente, ¿no?, un desprestigio para quien habla y evidentemente
creer que ese es un elemento que puede servir para hacer retroceder en cualquier tipo de decisiones que nosotros hayamos tomado, sea quien fuere. Se equivocan. Yo he sido juez muchos años y he enfrentado situaciones mucho más difíciles que la que hoy se plantea, y por supuesto soy respetuoso de las instituciones que investigarán lo correspondiente y me someteré a lo que corresponda, y mi único compromiso, y que he juramentado, es cumplir fielmente la Constitución, la ley y mis deberes como presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, que las he cumplido, creo yo, con mi mayor esfuerzo, dedicación y todo lo que he podido aportar, y son, creo yo, testigos de ello mis colegas. Finalmente, quiero expresar un reconocimiento a toda mi familia y que de algún modo sepan disculparme los malos ratos que les hago pasar por esta terca a veces idea de creer que se pueden mejorar las cosas en el sistema de justicia de nuestro país. Muchas gracias, un feliz 20º aniversario para todo el Consejo Nacional de Magistratura, y declaro abierto el periodo institucional de marzo de 2015 a febrero de 2016. Nuevamente, gracias. Gracias, señor presidente. Y con las palabras del señor presidente, damos por concluida esta ceremonia. Agradecemos a todos ustedes su presencia y los invitamos a un brindis de honor. Buenas tardes. A ver, nos ponemos de pie para despedir al señor presidente y a los señores miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Qué foto? ¿Vamos a ver foto? ¿A foto? Vamos a pasar adelante. La última cena. Vamos a pasar adelante mejor. Sí. Gracias. Despedimos con un fuerte aplauso a los señores miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Al segundo piso, por favor. Gerson.